Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal KW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Y como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, por supuesto, viene con información muy importante. Y como son noticias referentes a Israel, algunos de los hechos más importantes cometidos por Israel, la información más adecuada, más acertada, referente a las acciones de Israel en contra de los palestinos, en contra de la Franja de Gaza, por supuesto, es un tema polémico. Es un tema polémico aún si se trata o se refiere a noticias, porque se trata de Israel. Y no importa lo que el mundo quiera pensar, cada vez que se habla de Israel, ya sea en noticia, ya sea en política, siempre se supone que siempre es un tema escabroso, ya sea por creencia religiosa o ya sea por creencia política. Pero siempre que se habla de Israel es polémico, porque los defensores saltan por miles y montones. No saben nada de lo que realmente sucede, pero simple y sencillamente por creencias hay que defender lo indefendible. Así funciona, desafortunadamente, mentalidades que no conocen, que no entienden la realidad y que solamente creen en creencias que no tienen ningún sentido, ninguno, y aquí lo aclaro, ningún sentido. Pero vayamos y expongamos algunos de los hechos y noticias más importantes. El día 13 de mayo inicia la masacre en contra de los palestinos. Y digo masacre porque eso es lo que es, una masacre. El día 13, un día antes de que se diera o que se llegara a esta fecha del día 14 de mayo, el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. El día 13 mueren un aproximado de 41 personas a manos del ejército de Israel, que dispararon de manera indiscriminada en contra de los palestinos. El día 14, el 70 aniversario, el día en que Estados Unidos traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una tierra ocupada, una tierra palestina ocupada, ese día, mientras que hay festejos ahí en la embajada por parte de la hija del señor Trump, por parte de su yerno, Jared Kushner, así también como grandes oficiales, el gobierno del señor Benjamin Netanyahu, mientras que ellos festejan, matan el ejército de Israel a otros 41 palestinos. Y el último día, pues la nada despreciable suma de un aproximado de 19 a 21 víctimas el día 15 de mayo, y la masacre continúa en contra de los palestinos, en su marcha al retorno de los hogares o de su tierra de la cual fueron expulsados, guste o no guste esa verdad, fueron expulsados de su tierra y esta es la marcha del retorno. Pero fueron matados de manera indiscriminada con alevosía y ventaja, porque no cruzaron nunca la línea de Israel. Y sin embargo, siendo los palestinos sin poseer un solo tipo de armas en contra del ejército de Israel, estos francotiradores del ejército de Israel dispararon de manera indiscriminada a jóvenes, niños, mujeres, ancianos, discapacitados e inclusive a la prensa. Pero es obvio que Estados Unidos y ciertas naciones vienen en su defensa. Lo más importante aquí es, para exponer todo esto, lo más importante es ¿por qué? ¿Por qué de manera indiscriminada? ¿Por qué no hay acciones? ¿Por qué no hay leyes internacionales que juzgan estos crímenes? Eso es lo que se exige por parte del señor Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, así también como del señor Rouhani, presidente de Irán, y muchas otras naciones que han levantado la voz de condena en contra de las acciones criminales por parte del régimen de Israel. Y por supuesto, bajo normas, leyes y estatutos internacionales, así como se aplican las leyes para todas las naciones y para todos los individuos, lo correcto es, lo adecuado es, si el mundo no quiere salirse de control, lo correcto es que a los dirigentes o a los responsables de los asesinatos en contra de los palestinos, ya sean del ejército de Israel, y a los responsables que dieron luz verde o que apoyaron, o a aquellos responsables que autorizaron precisamente esta masacre, deben ser llevados ante la Corte Internacional de Justicia, ya sea el señor Lieberman, y estoy hablando de Avigdor Lieberman, o ya sea del señor Benjamin Netanyahu, o la ministra de Educación, o todos aquellos que hayan apoyado estos crímenes deben de ser llevados a la Corte Internacional de Justicia. Pero la nada despreciable de la señora Nikki Haley, justamente el día 16 y 17 de mayo, cuando se reúne de emergencia la Organización de las Naciones Unidas para crear una comisión investigadora precisamente para
para condenar estos hechos y buscar realmente a los responsables de estos crímenes en contra de los palestinos, la señora Nikki Haley, representante de los Estados Unidos, simple y sencillamente veta precisamente esta comisión que sería creada para investigar los crímenes de Israel en contra de los palestinos. La señora Nikki Haley no solamente veta esta propuesta, sino que al mismo tiempo defiende las acciones indiscriminadas de Israel. El ministro de Vivienda precisamente de Israel asegura que los palestinos son como los nazis y por lo tanto, pues se podría decir, los criminaliza con el nombre nazi para que de esta manera el mundo los apoye y acepte los crímenes de Israel. Pero ¿qué dice el señor Tayyip Erdogan referente precisamente a Israel? El señor Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, en diferentes comunicados ha dicho lo siguiente. El señor Tayyip Erdogan: las acciones de violaciones de derechos humanos por parte de Israel en contra de los palestinos son recompensadas por los Estados Unidos. Sí, los crímenes que realiza Israel en contra de los palestinos hasta son recompensadas por parte de Estados Unidos, la nación que te dice llevar libertad y democracia. Otro punto importante que dice el señor Tayyip Erdogan: las acciones indiscriminadas por parte de Israel en contra de los palestinos no son nada vergonzosas comparadas con las realizadas por los nazis en contra de los judíos. Fíjense lo que dice el señor Tayyip Erdogan: las acciones indiscriminadas por parte de Israel en contra de los palestinos no son tan diferentes, no son tan vergonzosas como lo fueron, o son tan iguales, son semejantes a las que realizaron los nazis en contra de los judíos. Y el señor Tayyip Erdogan está diciendo muy adecuadamente las cosas tal y como son, guste o no guste, duela o no duela. El señor Rouhani también, por supuesto, condena las acciones de Israel y afirma que la liberación de Palestina se dará tarde o temprano. Bueno, muchos dirán en contra de Irán, dirán en contra de Turquía. ¿Por qué? Se supone que están diciendo las cosas tal y como son. Aquí los hipócritas es Estados Unidos, es el mismo Israel y aquellos que apoyan en el nombre de Dios estas masacres. Guste o no guste, bajo normas, leyes y estatutos internacionales y bajo la religión, ambas están equivocadas. Y quien está defendiendo en estos momentos a los palestinos está en el camino correcto, aunque aparentemente son los malos. Pero vayamos al punto interesante. Aquí no solamente voy a exponer estos hechos y esta noticia. La Organización para la Cooperación de Pueblos y Estados Musulmanes, que se realizó el 17 y 18 de mayo, también lograron ciertos acuerdos. Apoyar, boicotear, se supone que a Israel, al mismo tiempo crear una comisión y un ejército para que defienda precisamente a los palestinos, lo cual me parece totalmente, si lo miran de la manera humana, un ejército que pueda ser establecido en la frontera entre Israel y el pueblo palestino en la Franja de Gaza es correcto. De esta manera nadie cruza para un lado ni nadie cruza para el otro, e Israel tiene que respetar las normas, leyes y estatutos internacionales. Eso es totalmente correcto, aunque a muchos no les guste. Lo correcto es poner un alto y se acabó, guste o no guste. Pero ahora pongamos la hipocresía y bueno, voy a exponer aquí cómo se engaña el mundo solito. Aquí viene para que vean que realmente Dios la mano de Dios no está protegiendo a Israel. Ese es el cuento chino que todo mundo se come, gracias a los grandes pastores, gracias a los falsos, se le puede decir a los falsos pastores que están desviando al rebaño, como yo les nombro. Son falsos porque obviamente le están mintiendo al mundo de manera descarada. Pero vayamos al punto interesante. Yo se los voy a mostrar muy fácil cómo es que les mienten y cómo se mienten ustedes mismos, aquellos que creen en la palabra de un pastor, de un sacerdote. Miren, por ejemplo, los cristianos, los evangélicos, así también como los católicos, o muchos de ellos, ya sea por fanatismo, defienden todas las acciones de Israel en el nombre de Dios. Pero aquí viene lo interesante. El día 8, a primeras horas del día 9, cuando Israel, de mayo, cuando lanzara estos ataques indiscriminados en contra de Siria, 63 misiles con 28 aviones de combate F-15 y F-16. De los 63 misiles lanzados, 50 fueron derribados por las baterías antiaéreas del ejército de Siria.
fueron destruidos, fueron efectivos. Pero curiosamente, de los 40 misiles que lanzó el ejército el ejército de Siria en contra de Israel, a las bases militares del norte, así también como a los altos del Golán, todos fueron efectivos. Todos dieron en los blancos. Todos dieron en los blancos. ¿Por qué razón los medios de comunicación? ¿Por qué razón estos medios de propaganda del mismo Israel, de Estados Unidos, de las naciones hipócritas de Occidente, nunca dieron esa versión ni la verdad de lo que allí había acontecido? Que los 40 misiles lanzados por el ejército de Siria sí impactaron en las bases militares precisamente de Israel. ¿Por qué se ocultó toda esa noticia? Yo esa noticia la seguí a través de los diferentes medios de Israel, de Líbano y diferentes regiones. Y aquí viene Haaretz y viene de Beka Fars, los principales fuentes de información precisamente de Israel. Y aquí viene el Haaretz y viene el de Beka Fars. Los más importantes medios de Israel afirman lo siguiente: los misiles lanzados ellos dijeron que Irán, pero fue el ejército de Siria. Los 40 misiles lanzados por parte de Irán en contra del territorio de Israel causaron graves daños a la infraestructura de las bases militares del norte del mismo Israel. O sea, impactaron. ¿Pero por qué no se dijo nada? Es muy simple, porque yo mato muy fácilmente todas las teorías equivocadas. Por ejemplo, usaron el sistema de defensa, el potro de hierro o la cúpula de hierro, que se encuentra a lo largo de la línea de la Franja de Gaza y de Palestina. Utilizaron el sistema de defensa israelí, la cúpula de hierro. Y fíjense, aún utilizando su cúpula de hierro, lo cual decían que era una gran obra, ninguno de los misiles lanzados por Israel para detener los misiles sirios tuvieron efectividad. No derribaron a uno solo. Y con esto, los medios de comunicación callan, porque como la cúpula de hierro es un invento de Israel y de los Estados Unidos, del complejo militar industrial de ambas naciones, y no tuvo efectividad, entonces no quieren que el mundo se dé cuenta que realmente la tecnología militar de Estados Unidos e Israel no es mejor que la de ninguno. Es simple y sencillamente un desastre. Precisamente por ello prefieren evitar, puesto que si esto sale a la luz pública, obviamente aquellos que compran armas de Estados Unidos van a quedar muy inconformes y no van a confiar en las armas de Estados Unidos, y eso no le conviene a Estados Unidos. Precisamente por ello hay que callarlo. Otro punto importante: no estaba Dios precisamente para detener los 40 misiles lanzados por parte del ejército de Siria. Estuvo más ocupado Dios ayudando a Siria a detener los misiles lanzados por parte de Israel a su territorio, deteniendo a 50 de ellos, mientras que se le olvidó defender a Israel. Ese es el punto claro, pero no estuvo para defender a Israel. No nos hagamos ni juguemos con la mente de las personas. Hay que ser honestos. Aquí estoy hablando de política y no pueden mezclarla con la religión. Y si van a hablar de la religión, cuidado, porque la mano de Dios no existe. Existe en aquel que cree en Él, y aquel que no lo crea tampoco, también existe la mano de Dios. Dios está en cada persona cuando lo desea, no cuando se le antoje a Israel o va a proteger a Israel cada vez que cometa un crimen. Hágame usted el carajo favor. Por supuesto que con esto mato esas dos teorías: de la mano de Dios defendiendo a Israel y la superioridad armamentística de Israel y los Estados Unidos, que fueron un total fracaso. Tanto las armas de Israel para defenderse, así también como la mano de Dios para defender a Israel. Hágame usted el carajo favor. Ahí tienen, amigos, como su servidor está siempre al pendiente, exponiendo los hechos y noticias más importantes, y dando un análisis que mata casi todo el tiempo todas las teorías ridículas que se dicen en los medios de comunicación corporativos y en aquellos que no hacen su tarea y que solamente creen en lo que les vienen a decir, quienes no saben absolutamente nada de la verdad. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.